Gloria al nombre del Señor. Y ahora estamos ya conectados con Facebook, con nuestros hermanos de nuestra querida América Latina. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a empezar de una manera distinta. Yo le pedí a Alicia que canten esta noche, que lo haga ahora al comienzo, y por eso, mis hermanos, le voy a dar lugar a Alicia. A mí me gusta cantar, pero ella lo hace mejor, ¿no es cierto? Adelante, Alicia, por favor. Amén. Gloria a Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Dame de de tu manantial, dame de beber, necesito más, necesito más, necesito más. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no necesita más del Señor? Díganme. ¿Quién puede decir, no, ya es suficiente lo que he recibido? Y yo me animo a decirte en esta noche, hay más del Señor para ti. Y antes de entrar en el estudio, mi hermano, el jueves pasado mientras hablaba, ¿se acuerdan que había venido la persecución sobre la iglesia? Había sido muerto Jacobo, uno de los apóstoles, ¿no es cierto? Y ya lo habían apresado a Pedro y lo habían metido en cárcel y estaba bien custodiado, ¿no es cierto? Y ellos esperaban que pasara la Pascua para sacarlo y entregarlo al pueblo, dice la palabra, ¿no es cierto? Seguro que era para matarlo. Pero noten una cosa, mi hermano, vayamos rapidito allí a Hechos capítulo 12, y dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el verso 5, ya habíamos leído, pero quiero que en esta noche te quedes con algo que el Señor te quiere dar. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta y custodiaban la cárcel. Esto es lo que yo te quiero dejar en esta noche. ¿Quién podía dormir con tranquilidad sabiendo que lo iban a matar, que no tenía posibilidad alguna de escapatoria? Solamente Pedro. Y en esta noche hay una palabra de Dios para tu vida.
¿Cómo Pedro podía estar durmiendo tranquilo si estaba con 2 soldados, estaba encadenado a ellos, estaba allí y sin embargo él dormía tranquilo? Hay gente que con mucha menos situación no podemos dormir muchas veces, las angustias, las preocupaciones, los problemas, el estrés nos roban el sueño. Pero Pedro estaba durmiendo plácidamente. ¿Sabes por qué podía dormir Pedro? Vayamos allí al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el verso 18. Y ahí vas a ver por qué podía estar durmiendo Pedro. Note lo que dice la palabra del Señor. Está hablando Jesús a Pedro, luego que tienen el encuentro, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y acá en el verso 18, en el capítulo 21 de Juan, dice, de cierto te digo, sin lugar a dudas te digo, que no te quede duda, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Sabes por qué Pedro podía estar durmiendo? Porque había creído esta palabra que el Señor le había dicho. Mas cuando fueras viejo, cuando seas viejo. O sea que Pedro, al creer en esa palabra, él creyó que no era tiempo de morir. Aleluya. Pues él iba a llegar a viejo, esa cárcel no iba a ser el final. Herodes no lo iba a poder matar. El Señor había dado la palabra que Pedro llegaría viejo. Y en esta noche, ¿cuántas palabras hay? Quiero que recuerdes, mi hermano, palabras que Dios te ha hablado. ¿Qué hiciste con esas palabras? Es tiempo de sacarla del cajón, allí de la gaveta, y empezar a sacarle el polvo y empezarla a usar, empezarla a proclamar, empezar a vivir, empezar a confiar, empezar a apropiarte, a aferrarte de esa palabra. Así como el Señor le dijo, cuando seas viejo, aleluya, otro te ceñirá. Pedro estaba durmiendo porque estaba todavía en sus 30 y pico, 40 años. No era tiempo de morir porque el Señor lo había dicho. Y mi hermano, si crees, si te animas a creer la palabra del Señor, la palabra del Señor marcará tu realidad, no las circunstancias, no las situaciones, no el enemigo. La palabra del Señor va a condicionar tu realidad, tu vivir diario. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí, vayamos rapidito allí a Marcos capítulo 1. Hay muchas palabras para ver, mis hermanos, y vamos a hacerlo con alegría. Ya habíamos visto el jueves pasado los primeros versículos, ¿no es cierto? Pero en esta noche vamos a poder leer, vamos a volver a leer desde el capítulo 1, verso 1, porque, mi hermano, quiero que veamos 4 declaraciones que la palabra de Dios, que Marcos escribe en su evangelio acerca de quién es Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, miren lo que dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Primera declaración que Marcos hace en relación a Jesús. Dice que Jesucristo es Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Y acá Marco está escribiendo, haciendo referencia a la profecía del libro de Isaías. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Aleluya. Preparad el camino del Señor. Juan el Bautista fue mandado, de acuerdo a Isaías, de acuerdo a Malaquías, que delante del Señor anunciando su venida para que preparara el camino al Señor. Y Juan el Bautista va a venir predicando el bautismo de arrepentimiento. El bautismo, mi hermano, no podía salvar. El bautismo no era solamente un mero formalismo. El bautismo era la aceptación de que yo era un pecador, ¿no es cierto? Y que estaba de acuerdo con lo que Dios dice.
ponerme de acuerdo con Dios, con mi situación, no echarle la culpa a otros, no echarle la culpa al entorno, no echarle la culpa a la cultura, ni al internet, ni a nada. Simplemente el culpable soy yo, el pecador soy yo. Me pongo de acuerdo con Dios y por eso la gente venía y se bautizaba en la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Pero qué lindo que el profeta Isaías nombra al Señor: preparad el camino del Señor. Ese Señor está con mayúscula. Y ningún judío va a nombrar Señor a nadie que no sea Dios. Y acá vemos la deidad de Jesucristo. El mismo profeta Isaías, por mandato del Dios Altísimo, del Espíritu Santo, que inspiró estas palabras, le llama Señor, preparad el camino del Señor. Vemos la segunda declaración, confesión. Primera confesión, Jesucristo es el Hijo de Dios. Segunda confesión, Jesucristo es el Señor, o sea, es Dios. Gloria a Dios. Entonces dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo no perdonaba los pecados, se bautizaban para perdón. El que perdona pecados es Dios, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Gloria al nombre del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Mi hermano, si yo te preguntara en esta noche, ¿qué otro personaje de la Biblia se vestía así como Juan el Bautista? Y si tú te acuerdas, o vos te acordás, o usted se acuerda, hay un personaje, Elías, el profeta, que también vestía con un vestido de pelo de camello, con un cinturón en la cintura, ¿no es cierto? Ahora dice que Juan comía langostas y miel silvestre. Langostas no son las del mar, langostas son los animalitos, eso algunos le llaman saltamonte, otros le llaman grillo, para nosotros son las langostas. ¿No es cierto? Fuente de proteína. Gloria. Y langostas y miel silvestre. Noten la dieta. Eso me está hablando no de que era vegano. Eso me está hablando de que aún en el comer, mi hermano, lo tenemos que hacer en preparación como disciplina para el ministerio que Dios nos quiere dar. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo vino para traernos a libertad, libertad de la esclavitud aún del estómago, del vientre. Hay personas que no pueden decir que no a la comida. Hay personas que saben que tienen que dejar de comer ciertas cosas para mejorar la salud, pero no pueden hacerlo. Y en esta noche declaramos: si el Hijo de los libertare, seréis verdaderamente libres. Esta noche es noche de libertad, noche de cambiar nuestra manera de pensar. Gloria al nombre del Señor. Y dice: y predicaba diciendo, presta atención, predicaba diciendo: viene tras mí, ¿qué cosa? Uno, el que es, no uno, el que es más poderoso que yo. Aleluya. Porque dice uno es indefinido, puede haber varios, pero dice: viene el que es más poderoso que yo. Gloria al nombre del Señor, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Hay otros pasajes, sobre todo Mateo y Lucas, que hablan de que el que era antes de mí, aleluya, Jesucristo era antes de mí, viene aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y ahí está la tercera declaración. La primera declaración la hace Marcos. Segunda declaración el profeta Isaías. Pero ahora la tercera declaración va a ser Juan el Bautista. Dice que viene el que es más poderoso que yo. Aleluya. Más poderoso que yo y más poderoso que cualquiera. Note una cosa. ¿Cuál es la importancia de que Juan dijera: si es un hombre, si Jesús es Dios, sabemos que es más poderoso que cualquier hombre?
Pero mi hermano, tengamos cuidado con esto. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Se está por inaugurar la era del Nuevo Testamento, la edad del Nuevo Testamento, un nuevo pacto, ¿no es cierto? Pero decía Juan el Bautista, un profeta del Antiguo Testamento, un profeta que estaba ligado a la ley. Y dice, Él es mayor que yo, más poderoso que yo. Yo vengo anunciando, proclamando que deben arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Ni Juan, ni la confesión, ni el bautismo podía quitar el pecado. Pero me estaba diciendo que esas personas tenían que bautizarse en preparación de que ya venía aquel que venía a quitar el pecado del mundo. Como Juan va a decir de Jesús cuando lo vea venir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, más poderoso que yo. ¿Por qué más poderoso que yo? No solo porque Juan representaba la ley, no solo porque Juan representaba el Antiguo Testamento, no solo porque Juan representaba o proclamaba las demandas de Dios, ¿no es cierto? El arrepentimiento de pecados, sino que, ¿qué cosa? Dice que el que viene no solamente es mayor que él, ¿por qué? Yo a la verdad os he bautizado con agua. Juan lo sumergía en el Jordán. Noten que en Lucas habla de que Juan bautizaba en Enón, que era una zona donde se juntaba, había como una especie de remanso, donde había mucha agua, y allí descendían al Jordán y eran bautizados. O sea que el bautismo era por inmersión, no por aspersión. ¿No es cierto? Tenían que descender a las aguas y ser bautizados por Juan. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Por qué, mis hermanos, mi ardor, mi deseo profundo de estar compartiendo el Evangelio de Marco? Porque Marco me presenta qué es lo que es el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Y me dice una cosa, que ¿quién es Jesucristo? Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor, Él es el que viene, que es más poderoso que cualquier profeta, más poderoso que cualquier hombre, más poderoso que el antiguo pacto. Y no solo eso, sino que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y antes que pase el tiempo en esta noche, los que me ven por Facebook y los que están por teléfono, les voy a tener que contar. Aquí tengo una réplica de lo que es el arca del pacto, ¿no es cierto? Vemos que es dorada porque estaba recubierto en oro, ¿no es cierto? Un cajoncito de madera de acacia. Mis hermanos, la madera de acacia es una madera común que yo no creo que la hayan sacado del desierto, porque si en el desierto hay arbustos, no había como para hacer cajones, ¿no es cierto? Y este era un cofre de madera, pero había sido revestido, enchapado en oro. Mi hermano, eso me da la idea de lo que es el bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. Sumergir, meter debajo dentro del agua, ¿no es cierto? Cubrir con el agua. Y así como el cajoncito de madera fue cubierto por el oro, que representa la deidad de Dios, lo divino, ¿no es cierto? Que el bautismo del Espíritu Santo es eso, mi hermano. Jesús me toma y me sumerge, me mete en el Espíritu Santo, y ahora yo estoy recubierto de oro, estoy recubierto de la gloria de Dios, estoy recubierto de la naturaleza de Dios. Yo por interiormente sigo siendo el mismo, así como la madera de acacia no se transformó al ser tocada por el oro, sino que fue cubierta. Y mi hermano, así va a ser mientras nosotros estemos en este suelo de tierra. Vamos a seguir teniendo la misma naturaleza humana,
pero ahora estamos recubiertos de oro, y aquellos que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el bautismo en el Espíritu Santo. Mi hermano, si yo sé que doctrinalmente te han enseñado y seguimos enseñando que cuando uno recibe al Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, porque el Señor y el Espíritu son uno. Pero una cosa distinta es ser bautizados, sumergidos, recubiertos del poder de lo alto, como Jesús le dijo a los discípulos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Así como el oro vino y recubrió el arca, ¿no es cierto?, el cajoncito de madera, de acacia. Así viene el Espíritu Santo y nos recubre, nos baña. Aleluya, de su naturaleza, de su poder. Y dice la palabra del Señor: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Algo, mis hermanos, yo no sé si tú hiciste curso de bautismo antes de bautizarte, pero sabes una cosa, mi hermano. Yo me convertí el 20 de mayo de 1977 y fui bautizado en las aguas el 9 de julio de ese mismo año, 2 meses más tarde. Menos de 2 meses, porque 20 de mayo al 9 de julio son menos de 2 meses. Yo calculo que son 40 días. Y sugestivo, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué me bautizaron con agua? En agua. Porque resulta que una noche estábamos orando con don Zacarías Vázquez, que era el viejito que me ganó para el Señor, y estábamos orando y era tal la presencia de Dios que sentía, que yo no tenía mucha teología, no tenía mucho conocimiento bíblico, y llegó tal momento que me sentí inundado de la presencia del Señor, y que le dije: Señor, es tan hermoso lo que estoy sintiendo. Es tan hermosa tu presencia, Señor, que no me alcanzan las palabras para expresar lo que estoy sintiendo. Y mi hermano, me tendrías que dar un nuevo lenguaje para poder hablarte todo lo que estoy sintiendo. Un nuevo idioma, le dije. Y ustedes saben que ahí, para el asombro de don Zacarías, yo empecé a hablar unas palabras rarísimas. Y mientras lágrimas me caían, lágrimas de felicidad me caían por la cara, y don Zacarías me miraba. Después supe que él no sabía lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando le contamos al pastor Angelito Mazur, me dice: Luisito, te vamos a tener que bautizar en agua, porque el Señor te bautizó con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso yo quiero un Dios vivo, un Dios real. Yo no quiero teología encerrada en un libro. Yo quiero vivir en la presencia de Dios, andar con el Dios real, vivo, que obra. Y por eso les propongo que estudiemos este libro, el Evangelio de Marcos. Porque este Evangelio te narra hechos, no hay discurso. Hay hechos y más hechos. Es el libro que más milagros relata de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y dice que cuando subía del agua que fue bautizado, los cielos se abrieron. Mi hermano, es algo que tenemos que aprender, mi hermano. Aquellos que hemos sido bautizados en agua, los cielos se nos han abierto. No te sigas creyendo la mentira de que los cielos están cerrados, que a vos no te escucha nadie. Esas son creencias que te han inculcado. La palabra de Dios no dice eso. Dice que los cielos, aleluya, vio abrirse los cielos. Vio abrirse los cielos, aleluya. Y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Bendito sea el nombre. Y vino una voz del cielo, de los cielos. No dice del cielo, sino de los cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener, y allí de los cielos vino la voz del Padre que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuarto testimonio, cuarta declaración de Jesús.
Él es el Hijo de Dios. Y no solo es el Hijo de Dios, es el único que complace, que agrada al Padre. Gloria a Dios. No creas que vos vas a poder agradar al Padre aparte de Jesucristo. Mi hermano, Jesucristo vino para que seas recubierto con el Espíritu Santo, con su misma naturaleza. Así como el cajoncito de madera, el arca, ¿no es cierto? De madera no te atraía nada, pero cuando fue cubierto con el oro, bañado, bautizado, aleluya, en Dios, allí la presencia de Dios estuvo. Yo te quiero decir una cosa, mi hermano. Si has sido bautizado en el Espíritu Santo, si has sido bautizado en agua y por el Espíritu Santo, los cielos están abiertos, mi hermano. Cree esto. Y dice, tú eres mi hijo amado. Ahora sí, ¿por qué dice que principio del Evangelio, la buena noticia? Porque ¿sabes qué, mi hermano? Ahora hay una nueva sensación. Estaba por decir season, una nueva temporada, ¿no es cierto? Ya se me está mezclando el inglés también. Una nueva temporada ha comenzado en tu vida. Ha venido Jesucristo a tu vida. Ha venido el Espíritu Santo y te ha sumergido, te ha bañado con la misma naturaleza de Dios. Es verdad, por dentro sigues siendo tú, pero ve el oro que te recubre. Estás cubierto. Ya no te veas, ya no pidas, Señor, soy un pecador. Señor. Él ve el oro de su Hijo que te cubre, aleluya. La sangre de Cristo te cubre. Dios dice que tenés libertad para entrar en el lugar santísimo. Aleluya. Si yo tuviera, lo que te falta son ganas, mi hermano. Deja de, el Espíritu Santo te dice así, deja de decir que eres indigno. Deja de poner excusas, que no, que pecaste, que no. El Señor te dice, tenés libertad para entrar en el lugar santísimo, no por tus obras, sino por la sangre de Cristo Jesús, aleluya. La sangre de Cristo me da libertad, porque dice que ahora me ve el Padre, ve a su Hijo en mí. No me ve a mí, me ve cubierto de su Hijo. Gloria al nombre del Señor. Ahora note lo que dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto, lo movió. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Note esto. En Lucas, vamos a ir Lucas 4, porque es tremendo esto, mi hermano. Marcos en el apuro abrevió mucho, pero esto es digno que lo destaquemos. La tentación de Jesús. Capítulo 4 de Lucas, verso 1. Nota que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue lleno? Cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Lo bañó, aleluya, gloria a Dios. Él no tenía, mi hermano, Él es el Espíritu, pero Él se hizo humano, se hizo como nosotros. Y entonces vino el Espíritu Santo y lo cubrió, lo bañó. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Ahora note, nosotros a veces no tenemos esta... Yo no sé qué es lo que pensás cuando decís, Señor, lléname con tu Espíritu. Y uno piensa que es como que Él tiene que meter dentro de nuestro interior. Ahora, perdóname la franqueza, como dice el tango. Yo tengo un cuerpo chico. Y yo no sé cuál es el tipo más grandote que sea. ¿Cuánto puede contener de Dios un cuerpo humano? Muy poco. Lléname, pensamos. No. Cuando dice lléname quiere decir que el Espíritu venga y venga y venga. Que no se vea nada de mí, que esté lleno, que salga el Espíritu Santo, que se vea desde lejos. Y Jesús dice que estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto, mi hermano, no es un lugar de veraneo, no es un lugar de descanso, no es un lugar donde hay, como dicen los cubanos, un pim pam pum, como nosotros los del sur decimos una reposera, ¿no es cierto? No. El desierto de Judea
estaba leyendo, mi hermano, que puede hacer temperaturas de entre 50 y a veces hasta 60 grados centígrados. Un calor, otra que el calor que estamos sintiendo acá en Miami. Hasta 50 y en ocasiones hasta 60 grados centígrados llegó a marcar el termómetro. Y por la noche desciende hasta 10 grados centígrados. No bajo cero, pero sí 10 grados. O sea que es una amplitud térmica que de noche dice que se escucha el ruido de las piedras reventándose por la gran diferencia térmica que hay. Y ahí va a estar Jesús, 40 días y 40 noches, en los cuales no comió absolutamente nada, ni bebió. ¿No es cierto? Pero fíjense una cosa, y no solo eso, dice que estaban las fieras con él, y los ángeles le servían, dice. Es indudable que el servicio de los ángeles, mi hermano, son seres espirituales puestos por Dios para aquellos que heredan la salvación, los herederos de la salvación. Dios no puso ángeles para que sean mis servidores, no me puso ángeles para que yo los mande, ¿no es cierto? Pero sí dice que Él me ha puesto ángeles para servir a aquellos que alcanzarán la salvación. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que tener la confianza, tenemos que creer que Dios tiene ángeles que nos van a cuidar. Así como escuchábamos ese testimonio hoy, indudablemente ángeles cubrieron a esa persona en esa silla de ruedas, en esa explosión tremenda que hubo allí, ese atentado en Colombia, ¿no es cierto? Ángeles de Dios. Él nos dice que vienen los ángeles y te sirven. Pero hay otra cosa, mi hermano, noten que dice que las fieras estaban con él. Las fieras hacen alusión a animales salvajes. En el desierto hay serpientes venenosas, hay de toda clase de alacranes y animales. Y los ángeles lo guardaron. Gloria al nombre del Señor. Y después sabemos las tentaciones que el diablo lo sometió, ¿no es cierto? Pero yo a lo que los quiero llevar, no es el tema en esta noche, pero sí vamos a poner énfasis en esto, mi hermano. ¿Por qué Jesús fue llevado al desierto? Es indudable, mi hermano, porque tenía que pasar la prueba de que en Jesús no había absolutamente nada que el diablo pudiera usar para hacer su obra. ¿Me va siguiendo? No tenía que haber ninguna codicia, ninguna ambición, nada que pudiera ser tentado por el diablo. El Señor puso todo su deleite en el Padre. El Señor hizo el compromiso firme de agradar solamente a Dios, de vivir para Dios, el tiempo que le tocara vivir con un cuerpo como el nuestro. ¿No es cierto? Y sí dice que cuando terminó toda la tentación, note lo que dice allí en el verso 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo, mis hermanos, hay que tener cuidado. Cuidado. Yo no voy a venir a engrandecer a Satanás, pero sí no podemos ser ignorantes de sus maquinaciones, decía Pablo. Al Señor Jesús, Él lo venció con la palabra del Señor. Pero dice que el diablo lo dejó por un tiempo, se apartó de él por un tiempo, señal de que vino otras veces. El diablo va a venir, mi hermano. No nos engañemos que ya no tenemos nada que luchar con el diablo. Tengamos cuidado, mi hermano. Jesucristo lo derrotó, pero todavía no está encadenado. Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Entonces dice, a lo que yo los quiero llevar. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Primero fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros estamos en esa etapa. Ser llenos del Espíritu Santo. Pero ya sabemos que estar llenos del Espíritu Santo es estar cubiertos con el Espíritu de Dios, con la naturaleza de Dios, con la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y de ahí cuando Él va y es probado, es tentado en el desierto, el enemigo nada puede hacer en Él porque no encuentra nada que le sea favorable. Allí el Señor viene en el poder del Espíritu Santo. Y acá es donde la iglesia está detenida. Nos está faltando el poder del Espíritu Santo. Noten esto. Y dice,
volviendo al versículo 14 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Mi hermano, cuando estamos en el poder del Espíritu Santo, la fama, el conocimiento, todos van a tomar nota, todos van a querer estar donde estaba Jesús. Y así todos van a querer estar en la iglesia, mi hermano. ¿Por qué la gente no quiere venir a la iglesia? ¿O por qué la gente aparece, asoma las narices, como decimos, y después desaparece? Porque no vieron nada, así de simple. No nos sigamos engañando, no vieron nada. Necesitan ver el poder de lo alto, pero para eso necesitamos vidas que han sido purificadas, que han sido limpiadas de toda contaminación de carne. Gloria al nombre del Señor. Volvamos allí al Evangelio de Marcos. Bendito sea el nombre del Señor. Y noten en el verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y sabía discernir los tiempos. A veces pretendemos que el Señor nos dé discernimiento, cuando el Espíritu Santo es el que te da discernimiento, pero para tener el discernimiento de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y dice, ahí supo que era el momento de entrar a predicar. Y dice que predicaba el Evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios, del señorío de Dios. No el Evangelio de las ofertas, no el Evangelio de que pensamos que Jesús murió para nosotros, para hacernos una nación grande y poderosa, o darnos riqueza, fama, gloria. No murió Jesús para hacerme una mejor versión de mí mismo. No, Él murió y resucitó y vino a vivir en mí para reproducir su vida en mí. Marcos hace un fuerte énfasis en el discipulado. Mi hermano, te lo vamos a ver en el capítulo 3, Él va a llamar a 12 para que estén con Él y para enseñarles y para darles autoridad, para mandarlos a predicar la palabra y para que expulsasen fuera demonios y sanaran toda enfermedad. Discipulado. Y un discípulo es un aprendiz de Cristo, alguien que está aprendiendo a ser como Cristo. Ahora, mi hermano, lo lindo de todo esto es que en la vida real, en la vida física, vamos a decir así, cuando yo quiero aprender algo, ¿no es cierto? Quiero aprender a ser un buen carpintero. Entonces voy a un carpintero que me enseñe, que me muestre cómo cortar la madera, cómo terminar un mueble. Pero mi hermano, acá con Cristo es diferente. El aprendiz uno es discípulo del Señor porque el Señor viene a morar dentro nuestro y Él obra a través nuestro. Gloria al nombre del Señor. Me van siguiendo. Ahora note que dice, después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, y acá hay algo muy importante, mis hermanos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Acá esto sí hay que parar, hay que analizar un poco. Dice, el tiempo se ha cumplido. Ya lo que Dios había determinado. ¿Cuál era el tiempo? Esos 400 años de silencio que habíamos hablado. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel había construido, restaurado el templo, pero no habían restaurado la verdadera adoración a Dios, la obediencia a Dios? Y Dios ya no los va a enviar cautivos a Babilonia por 70 años, sino que ahora van a ser cautivos en su propia tierra. Van a estar 400 años en primer lugar sin oír la voz de Dios, sin que hubiera un profeta de Dios. Pero también van a vivir oprimidos por 3 imperios. El imperio griego, el imperio persa y el imperio romano. Qué triste, ahora están oprimidos en su propia tierra. ¿Todo por qué? Por desobedecer a Dios, por no consagrar sus vidas a Dios. Mi hermano,
Aquí hay una palabra de advertencia. O nos volvemos a Dios de todo corazón, o rendimos nuestras vidas de todo corazón a Dios y decidimos vivir para Dios, o esperemos que venga una pandemia peor que la que pasaron estos 5 años atrás. Peores cosas pueden venir. Buscad a Jehová en tanto pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Buscad a Dios antes que vengan los días malos, dice la palabra. Mi hermano, es tiempo de consagrarnos a Dios. Es tiempo de rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo. Ya es tiempo que dejemos el timón de nuestra barca y lo dejemos que a Él que gobierne nuestras vidas, nuestras familias, mi hermano. Es así, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque aún las finanzas van a caer. Si tú has estudiado el libro de Apocalipsis, van a ver que las finanzas van a colapsar, las finanzas mundiales van a colapsar. No te afirmes en el dólar, no te afirmes en el Bitcoin y en el oro. Todo eso va a caer, mi hermano. Tengamos cuidado, solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Siento dentro de mí este compromiso de decir esto, mi hermano. Y dice la palabra, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mi hermano, ¿qué es el arrepentimiento? Una palabra que se habla mucho, pero que cuesta definirla, ¿no es cierto? Porque si tomamos la palabra arrepentimiento que se traduce allí de la palabra griega metanoia o metanoeo, significa literalmente un cambio de mente, un cambio de manera de pensar. Mi hermano, el verdadero arrepentimiento no es llorar por algo malo que uno hizo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si para vos el arrepentimiento es eso, y vas a vivir llorando porque vas a vivir haciendo lo malo. ¿Cuándo vas a matar la araña que sigue con la telaraña? Seguís limpiando la telaraña, pero la araña a la noche vuelve y hace otra vez la telaraña, ¿no es cierto? Y vivimos de arrepentimiento en arrepentimiento. Pero es necesario que entendamos esto. Si el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, ahí la cosa cambia. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el ser humano basa su vida en las creencias. Creencias, mi hermano, es todo aquello que nosotros, aquellas convicciones o ideas que tenemos por ciertas y en la cual basamos nuestras vidas, y son una especie de lente que nos vamos a ver el mundo de acuerdo a ese lente, a esa creencia, ¿no es cierto? Te pongo un ejemplo, y las creencias, mi hermano, pueden ser heredadas o aprendidas, inculcadas, ¿no es cierto? Entonces, mi hermano, por ejemplo, una creencia. Yo creo, si crees la mentira, ¿no es cierto? Que todos te dicen, bueno, ahora ya cumpliste los 60 o los 70 y ahora te va a venir esto, esto otro y esto otro. ¿Quién te dijo que tenés que pasar por todo eso, por más que tengas 70 años? ¿Quién te dijo eso? Y porque la experiencia, ¿ven? La experiencia, lo que otros vivieron. Tu experiencia, lo que vos viviste, la cultura, las circunstancias, la familia, muchas veces han ido formando nuestras creencias. Y allí es cuando Dios dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos. Significa empezar a quitar todas esas creencias que tenés en tu vida y empezar a meter la verdadera creencia que viene por la palabra de Dios. Metete en la Biblia, así como yo me meto, ahora trato de meter la Biblia dentro de mi cabeza. Para los que me están escuchando por teléfono, así de una vez por todas empezá a meter tu Biblia en tu cabeza para que baje a tu corazón. Empezá a creer la palabra de Dios y a recibirla en tu corazón. Y esa palabra va a transformar. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el arrepentimiento, que es un remordimiento por haber hecho lo malo, es superficial, no toca el fondo.
Pero el verdadero arrepentimiento es un cambio radical, una transformación de interior hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no basado en evitar el castigo ni en lo malo que puede traer en las consecuencias, sino que ahora yo soy una nueva persona, yo pienso de una manera distinta porque ahora creo distinto. ¿Me va siguiendo? La palabra de Dios tiene que ser la base de mis creencias. ¿Sabes por qué? Porque tus creencias son afirmadas por tus pensamientos. Tus creencias modelan tus pensamientos, pero tus pensamientos afirman tus creencias. Por eso es necesario meditar, pensar en la palabra de Dios, porque al meditar, a pensar, a tenerla en la mente, la palabra de Dios, es la que va condicionando, transformando nuestras creencias. ¿Me va siguiendo? Mi hermano, quisiera poder convencerte, pero Espíritu Santo, los dejo en tus manos para que seas tú obrando como sabes. Dice, arrepentíos. Por eso es que no podemos creer, porque todavía estamos divagando en las arenas movedizas de las creencias erróneas que nos han inculcado, por años. ¿Me va siguiendo? Ah, no, pero si yo no tengo plata. Una vez alguien me dijo así, bueno, hermano Luis, pero qué lindo que es tener una cuentita en el banco. Y después tuvo una desgracia esa persona y no sé qué va a disfrutar de la platita del banco. Mi hermano, el único disfrute te lo da Dios, mi hermano. Mi hermano, no seamos tontos. No dejemos pasar la oportunidad de creerle a Dios. Bienaventurados los pobres, dijo, los que no tenemos nada, los que no tenemos recursos. Él se va a manifestar a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Creed en el Evangelio. La buena noticia. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. El que está muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no seamos como Marta, que dijo, Señor, yo sé que mi siervo resucitará en el día postrero. Mi hermano, eso no es fe, eso es esperanza. Mi hermano, ya basta de esperar el mañana. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ayudémonos los unos a los otros y empecemos a orar los unos por los otros para que realmente empecemos a creer la palabra de Dios. Y dice la palabra, creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. La otra vez alguien me preguntó, ¿por qué el Señor eligió pescadores? No todos eran pescadores. Había un publicano, había un guerrillero, Judas Iscariote, un celote nacionalista. Pero qué lindo, mis hermanos, eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Noten, cuando Dios habla, activa la fe en nuestros corazones. Mi hermano, acá no se trata de que si tenemos mejores equipos de sonido en la iglesia, si tenemos mejores luces, si tenemos un gran edificio. No. Acá se trata si tenemos o no tenemos palabra de Dios. Y no estoy hablando de Biblia. Estoy hablando de que una palabra de Dios que te habla pertinente hoy. ¿Me van siguiendo? Dice la palabra, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Mis hermanos, no tuvieron que pensar mucho, no tuvieron que arriesgar mucho, simplemente lo dejaron todo. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Note que tenían el papá y había unos jornaleros. O sea que tenían un pequeño emprendimiento de pesca, ¿no es cierto? No, te dejaron ese futuro, vamos a decir, prometedor de una empresa familiar.
que le aseguraría una buena vejez, un buen pasar, ¿no es cierto? Pero sin embargo prefirieron dejarlo todo, dejaron aún al Padre para seguir a aquel muchacho, Jesús de Nazaret, aquel que no tenía ni una posesión, nunca tuvo una cuenta de banco, nunca tuvo una tarjeta de crédito, pero sin embargo pagaba los impuestos, como muchos que tienen tarjeta de crédito no lo hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo. ¿Qué habrá dicho Zebedeo, no es cierto? Los crié, ¿para qué? Para que ahora me dejen y se vayan detrás de un aventurero. Mi hermano, cuando Dios llama, no razones, no busques la lógica, no hay lógica. Bendito sea el nombre del Señor. Las creencias son convicciones, son ideas que nosotros tenemos por ciertas, independientemente si hayan sido demostradas por la experiencia o no, o sean lógicas o no. Pero qué mejor que la palabra de Dios para basar nuestra creencia. Qué mejor que la palabra de Dios para establecer un fundamento firme para nuestro futuro. Y dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si hay algo que nos está faltando como iglesia es la autoridad. Y autoridad, yo siempre digo, viene de la palabra, deriva de la palabra autor. Y Dios, por excelencia, por antonomasia, es el autor de los autores. Aleluya. Y tener autoridad significa estar cerca del autor, estar en línea, estar en conexión con el autor. No podemos tener autoridad si no estamos sometidos a Dios. ¿Me va siguiendo? Si yo soy un rebelde que ando suelto, no puedo pretender tener autoridad. Y autoridad es la capacidad, la facultad para influenciar en pensamientos y en conductas. ¿Por qué la gente no sigue a Dios? Porque nosotros hablamos sin autoridad, mi hermano. Nos falta la autoridad. Y sí, hablamos Biblia. Pero los fariseos hablaban Biblia, los escribas hablaban Biblia. Pero vino Jesús con autoridad, dice. ¿De dónde venía la autoridad? Lo vamos a ir viendo en estos días. Pero fíjense, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ellos estudiaban mucho la Biblia, estudiaban mucho la ley. Se congregaban, no sé si adoraban, qué sé yo, tenían cultos gloriosos, no sé, pero el paralítico, el que tenía un espíritu inmundo, seguía estando con el espíritu inmundo. Yo no sé, mi hermano, cómo habrá sido. Es indudable que no molestaba el endemoniado, porque si hubiera molestado, lo hubieran corrido, perturbaba. Pero nota esto, mi hermano, tantas reuniones que tenían en la sinagoga, cantaban, leían la Biblia, pasaba el rabino, explicaba la Biblia. ¡Oh, somos bíblicos! Pero el tipo con el espíritu inmundo seguía estando en medio de ellos. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el poder? Por eso acaba de venir, recién veíamos 4 declaraciones acerca de quién es Jesús. Ahora vamos a ver 4 pruebas por las que decimos quién es Jesús. Primera prueba, echó fuera demonios, aleluya, tenía autoridad sobre los demonios. Note que dice, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Antes se ve que no molestaba, que nadie lo incomodaba. Pero llegó Jesús lleno del poder del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, y ya el endemoniado, el demonio que estaba dentro de ese hombre, empezó a dar voces, a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Note, los demonios tiemblan, tienen pavor al Señor Jesucristo. Y dice, y sé quién eres, el Santo de Dios. Note, si te dudabas, también acá están los demonios, dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y dice la palabra,
Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Gloria al nombre del Señor. Y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, o sea Pedro, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, segunda prueba de quién es Jesús. Primera prueba, libertó a un endemoniado en la misma sinagoga. Segunda prueba, le hablaron de la suegra de Pedro que estaba en cama, enferma con fiebre. Él fue y la tocó, reprendió la fiebre y la sanó. Y dice que enseguida ella le servía. No tuvieron que orar, oh Señor, te pedimos por una recuperación buena de la hermana suegra de Pedro, ¿no es cierto? No, con Dios no hay recuperaciones, hay sanidades instantáneas, mis hermanos. Tenemos que volver a ese tiempo. Dejemos toda la basura que se nos ha metido en la cabeza y muchas veces en el corazón. Llenémonos de la palabra de Dios. Creamos con sencillez de corazón la palabra del Señor y los mismos milagros que sucedieron en aquel tiempo los veremos ahora porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.